¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, clarificando la información. Estamos aguardando la cadena presidencial del presidente Alberto Fernández. Va a ocurrir en minutos en este programa, con las últimas decisiones que tome el gobierno de la Argentina respecto a esta pandemia internacional del coronavirus. Por eso nos acompañás a partir de este momento con el hashtag Infodemia. Infodemia. Y vos te preguntarás, ¿qué es Infodemia? ¿Y por qué en Minuto 1 ponen hoy el hashtag Infodemia? Anoche habló Atilio Borón, que dio un análisis a nivel mundial y hablaba de este término. Y quiero contarles a ustedes, ayer la Secretaría de Medios del Gobierno Nacional organizó en el Centro Cultural Kirchner una jornada de especialización para todos los periodistas de la Argentina para que se informe con seriedad y con responsabilidad. Porque de eso se trata frente a algo que a nivel mundial afecta a todos, nos afecta a los argentinos, pero que no hay que caer, como lamentablemente han caído en estos últimos años, con información mentirosa, irresponsable o con fake news, muchos medios. Por eso nos ha parecido muy importante este término que ayer incluso en esta especialización que, reitero, dictó el área de la Secretaría de Medios del Gobierno Nacional a periodistas para que se hable con propiedad en los medios, con responsabilidad, con seriedad y que no se avance más allá de lo que hay que informar. Mirá, vení, ¿qué es la infodemia? Es la epidemia de mala información. Es la epidemia de mala información. Es una práctica que genera pánico o promueve conductas incorrectas. Y esto es lo que hay que ayudar a clarificar. No hay que causar pánico, sí hay que tratar los temas con la seriedad y además hay que informar para prevenir. Y no como ha ocurrido en las últimas horas en algunos canales serios de esta Argentina, que con tal de llevarse, informaron sobre, por ejemplo, falsos comunicados de la Asociación Bancaria que indicaban que suspendían la actividad bancaria en la Argentina. Ayer se informaron muertos que no pasaron. Entonces, hace mucho tiempo que desde este programa y de este canal se informa, se clarifica la realidad y se informa con seriedad. En mi caso particular, asumo la responsabilidad a la hora de informar. Como siempre digo, hay que evitar generar más allá de lo que se conoce y matizar la información. Por eso en este programa hoy vamos a hablar de la pandemia del coronavirus hasta lo que se puede y con los responsables de la información seria. Y después vamos a seguir informando sobre los otros temas de actualidad y nos vamos a permitir en el final del programa, como estamos haciendo todos los jueves, conversar con una actriz del campo popular que va a ser ya para este año una práctica habitual todos los jueves a las 21:30. Hoy viene Cecilia Rosetto. Bueno, estamos esperando la cadena nacional de un momento a otro, anuncios del gobierno nacional sobre emergencia sanitaria a nivel de la Argentina y sobre las nuevas medidas que el gobierno va a tomar en un marco de prevención de 30 casos confirmados de coronavirus, pero todos importados hasta este momento. Vamos a ver el mapa de la región, actualizando información a último momento. Bueno, ahí se va conformando
Bueno, en la Argentina hay 30 casos y una muerte, por eso hablamos de los 31 casos, ¿no? 10 se confirmaron en el día de hoy. Chile tiene 23 casos, Paraguay tiene 5 casos, Bolivia 2 casos, Brasil 52 casos, Ecuador tiene 17 casos, Perú tiene 11 casos, Colombia tiene 9 casos, Guyana Francesa 5 casos. El único país que creo que no tiene casos hasta este momento es Venezuela. Panamá tiene 11 casos, Costa Rica 22 casos, 5 casos en República Dominicana, 2 casos en Jamaica, 2 casos en Honduras y 12 casos en México. Esta mañana, en Mañana Silvestre en Radio 10, hablábamos con la doctora Mirta Roses. Ella es la representante de la Organización Mundial de la Salud para América Latina, sobre la pandemia, sobre cómo se está manejando el tema en la región, precauciones y prevenciones que hay que tomar. Esto decía la doctora Mirta Roses. La clasificación de pandemia es también una alerta a que todos los países del mundo en algún momento van a recibir y van a estar circulando con este virus, y muchos de esos países no han todavía puesto en marcha las medidas recomendadas por el Reglamento Sanitario Internacional. Bueno, es un llamado de atención principalmente porque hay muchos países en el mundo que todavía no han puesto las medidas que se requerían. No es el caso de nuestro país, afortunadamente, de Argentina, que por supuesto hace ya más de 3 semanas se puso en marcha medidas progresivas. Y también hoy decía la representante de la Organización Mundial de la Salud para la región que todas las medidas que ha adoptado la República Argentina son las correctas. Son las correctas. Incluso hoy, ante la ausencia, ya empezó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a tomarse la temperatura a todos los pasajeros que llegan a ese aeropuerto internacional. Era algo que veníamos reclamando y que hoy ya se puso en marcha. Ahí está la imagen, ahí está el ministro del Interior, Guado de Pedro, quien puso las máquinas hoy en funcionamiento. Ya en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, todas las personas deben pasar, someterse a esta prueba donde se les toma la temperatura una vez que bajan del avión. Y además, fíjense, las personas bajan con la declaración jurada que deben firmar antes de viajar del avión, donde informan de qué lugar vienen, si han tenido contacto con algún enfermo, con algún caso probable y en qué situaciones llega a la Argentina. Todo esto en el marco de lo que nos estás acompañando con el hashtag Infodemia, te reitero, esto es muy importante, es la epidemia de mala información que al menos desde este programa y desde este canal combatimos para que no generen pánico o se promueva conductas incorrectas. Pedro Brigger actualizando la información a nivel mundial a este momento. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Gustavo. Como bien decías, el tema de la responsabilidad fundamental. Por eso, en primer lugar, hay que guiarse por lo que dice la Organización Mundial de la Salud, cuyo director todos los días actualiza la información y dice que hasta el momento hay 125.000 casos en todo el mundo, en 118 países. Hay 77 países donde no hay ningún caso y 55 países con menos de 10 casos. Esto es la información, reitero, oficial de la Organización Mundial de la Salud, que por supuesto es la que sugiere, recomienda tomar todas las medidas de precaución. El otro elemento importante para tomar en cuenta es que China está enviando expertos y todo tipo de aparatos, aparentemente, a Italia en un convenio. Parece que hablaron el canciller de Italia con el canciller chino para que China comience a ayudar a Italia, uno de los países más afectados, de hecho, después de China, el más afectado. Como en China esto está retrocediendo y ya están diciendo que realmente están, por lo menos, encontrando la forma de que esto no se propague, China, que ha probado algunos medicamentos, ya está enviando
a Italia un poco de su experiencia, y el propio presidente de China visitó la zona de Wuhan, recordemos el lugar en China donde comenzó todo esto. Mencionaba Gustavo Venezuela. En Venezuela hasta ahora oficialmente no hay ningún caso. Recordemos que todos los datos que tenemos son datos oficiales de los gobiernos. No sabemos en ningún país qué datos extraoficiales hay, por eso el tema de ser muy respetuosos y muy cuidadosos con la información, como bien decía Gustavo. Venezuela lo que dijo oficialmente, que recibió medicamentos de Cuba, que desarrolló algunos que ya fueron testeados en China, y que gracias a los convenios que hay entre Cuba y Venezuela pueden estar trabajando sobre este tema. El tema, por supuesto, de los médicos cubanos es muy conocido, y muchas críticas hacia los gobiernos, tanto de Bolivia, de Brasil, justamente por haber expulsado a médicos cubanos ya hace un tiempo, porque podían haber aportado su experiencia también en este momento crítico. Gracias, Pedro. Mira, justamente sobre eso que estás comentando, esta mañana, en Mañana Silvestre en Radio 10, tuvimos la posibilidad de hablar con la periodista desde La Habana, Fabiola López, que nos confirmó que esta medicina que hace mucho tiempo que se desarrolló en Cuba, el interferón, es lo que justamente se ha empezado a trabajar con China. Así se llama, interferón alfa 2B, así es como lo denominan por lo menos en Cuba. Así es. Y eso es lo que está ayudando justamente en China como una forma de precaución. Y la colega esta mañana desde La Habana nos aportaba esta información. Se trata de un antiviral, es uno de los cerca de 30 fármacos escogidos por la Comisión Nacional de Salud de China para curar esta afección respiratoria. Y se está produciendo en Cuba hace muchísimos años. Es un producto esencial en la historia biotecnológica. Interferón quiere decir, Gustavo, que interfiere en la multiplicación viral. Y bueno, ahora a raíz de la epidemia, expertos cubanos estuvieron sugiriendo a las autoridades sanitarias chinas que comenzaran a producir este interferón rápidamente. No es que cura el virus, pero sí contribuye a sanear las afecciones respiratorias. Hay varios tipos de interferón. Bueno, allí la colega nos explicaba en forma impecable de qué se trata esta medicina que hace mucho tiempo se usa en Cuba, que está siendo ahora trabajada también en China, que no cura, bien decía, pero que ayuda en todas aquellas enfermedades del tema justamente que están relacionadas al coronavirus Vamos a repasar también la información que hoy ha ido surgiendo. Enseguida vamos a estar hablando con Daniel Ferrante, que es subsecretario de Planificación Sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires. Mirá, hoy, 31 casos, 30 confirmados y un muerto en todo el país. Se confirmaron hoy 10 nuevos infectados. 3 se contagiaron en el país por contacto estrecho con personas enfermas. No son casos locales. Se contagiaron por contacto estrecho con otros enfermos, no son casos locales. Los casos se registraron en Chaco, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. La ciudad suspendió todos los eventos con más de 200 personas. Jujuy y Misiones suspendieron las clases por 2 semanas. El Senado de la Nación no tendrá actividades la semana próxima. La Corte Suprema le dio licencia a todos los que hayan estado en países de riesgo. Es alto el número de personal de la justicia que ha estado en el exterior. Ayer sumaban más de 50. Los eventos suspendidos: Copa Libertadores, eliminatorias sudamericanas y el Lollapalooza. Está suspendido que es un evento donde es multitudinario, varios días con la juventud. En estos momentos también el ministro de Deportes, Lamens, está en tratativas porque se puede ampliar la suspensión del fútbol local y se está también buscando la posibilidad que si se suspenden, es decir, que los partidos se van a hacer sin público, los partidos puedan ser
transmitidos en forma gratuita. Gratuita, eso está tratando de combinar. Y ayer también presentó una presentación que iba a ser multitudinaria en la ciudad de Rosario, el cantante Fito Páez, así lo comunicaba. Hola gente, todo el mundo ahí, aquí desde Rosario, mi amada Rosario, para comunicarles que suspendemos la presentación de La Conquista del Espacio, el concierto que se iba a realizar mañana en el Hipódromo de Rosario, debido a todas estas circunstancias ligadas al coronavirus y alineados con las políticas sanitarias de la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario y las políticas nacionales. Esperando que todo se resuelva lo más pronto posible y que todos tomemos conciencia de los peligros que puede conllevar el no cuidarse y no protegerse como es debido a uno y al otro y a los otros. Un gran abrazo y ya llegarán noticias sobre las reprogramaciones de todos los conciertos a través del año. Un gran beso, los quiero mucho. Bueno, reitero, estamos aguardando la cadena presidencial en minutos. Habla el presidente Alberto Fernández para anunciar novedades, nuevas medidas que adopta la República Argentina en el medio de esta pandemia. Estamos, mientras tanto, con el doctor Daniel Ferrante, que es subsecretario de Planificación Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor, buenas noches, gracias por venir. Gracias bueno, a ustedes. También le vamos a pedir que se quede después de escuchar la cadena nacional para que podamos ampliar algunos términos, conceptos que se digan. Pero lo venimos remarcando, ustedes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires están actuando en conjunto con el Gobierno Nacional, con el Ministerio. Esto hace muy bien y hoy incluso se anunciaron una serie de medidas, ¿no? Exacto. Varias de las medidas que anunciamos tienen que ver con distintas componentes, distintas dimensiones, como vos bien dijiste, todas acordadas, tanto los lineamientos internacionales, la evidencia que surge de los países, como ustedes venían mencionando, los casos de éxito de varios de los países, los casos que no han logrado tener tanto éxito, con el propósito de poder aplanar la velocidad de la curva, y básicamente no solo para contener el impacto en toda la comunidad y todo el país y cada jurisdicción, como me toca a mí ahora estar en la Ciudad de Buenos Aires, sino también lograr que esta velocidad y esta cantidad de casos no exceda la capacidad de gestión operativa cotidiana de todos los sistemas de salud de la Argentina, públicos, privados y obras sociales. En ese sentido, desde ya que estamos trabajando codo a codo, tanto con el Ministerio de Salud de la Nación, con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, hemos tenido reuniones conjuntas, aparte ya en los medios de declaraciones articuladas, pero también en el operativo cotidiano estamos trabajando muy fuertemente. Porque además, doctor, discúlpeme, Sí, pero en favor. esto, porque como esto minuto a minuto, digo, va cambiando, se va ampliando, merece un tratamiento. Yo destaco esto, es muy importante desde el primer momento. El Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad, el Gobierno de la Provincia están trabajando en forma conjunta. Esto realmente es muy bueno para llevar tranquilidad a la población también. Y digo, ustedes mismos deben estar sobre la marcha teniendo que adaptar a cada minuto nuevas medidas, ¿no? Tal cual. Esto es una progresión de medidas para ir avanzando en forma lineal, en forma de ir adelantándonos en los escenarios, sin implementarlos todavía hasta que vaya modificándose el escenario, como vos bien dijiste. Todavía en Argentina estamos en un estadio de contención, con lo cual es muy importante no solo aprovechar este espacio para que todos los ciudadanos de la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, pero en toda la Argentina, podamos hacer un montón de cosas con nuestra responsabilidad de ética colectiva, claro, para cuidarnos nosotros, pero también cuidar a todos nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo cuando vamos a aglomeraciones. Entender que puede haber muchas molestias, impactos económicos. Pero no enojarse, porque no enojarse. tenemos que tener la responsabilidad de cada uno, Exacto, ¿no? No hay que enojarse, hay que pensar que lo hacemos por el bien de cada uno y el bien común, ¿no? Tal cual. Tiene una comunalidad. Claro. Cuando se habla, por ejemplo, de la cobertura de vacunas, donde es un beneficio para mí, pero también yo estoy beneficiando a otros al yo no infectarme. En la ciudad
Parte de las intervenciones tiene que ver con fortalecer al sistema público de salud de la ciudad. Estamos incorporando respiradores, materiales, monitores para las terapias intensivas, recurso humano para duplicar la capacidad de cuidados críticos, de terapia intensiva. Es cierto, por ahora, en este momento, como vos bien decías, en la evolución de este problema, quizá no lo estemos requiriendo a corto plazo, pero preferimos estar preparados. Totalmente preparados. En la ciudad, ¿cuántos casos hay internados en distintos sanatorios? Ahora tenemos internados en total 14, de los cuales 2 viven en la provincia de Buenos Aires y 12 son viven acá en la ciudad. ¿Y cuál es el estado de salud de ellos? El estado de salud es muy bueno, solamente uno de ellos está monitoreado en un área de cuidados críticos, pero no está con un respirador, solo con necesidad de oxígeno. ¿Y por qué? ¿Porque tenía algún otro tipo Claro, de enfermedad? porque el virus, aunque más del 80%, casi el 85% de las publicaciones, tiene un cuadro de tipo gripe o resfrío, pero en algunos casos afecta a los pulmones, y en los casos más graves requiere un respirador, pero los casos más leves de afectación pulmonar, del estilo de neumonía viral, con una tos seca, falta de aire y falta de oxígeno en la sangre, que a veces con una máscara o una bigotera ya se soluciona. Claro. Pero es bueno esto, doctor, que está diciendo. Entonces, los 14 casos en la ciudad que están internados están en un estado bueno y estable. Está en estado bueno. Estamos evaluando otros 68 casos que le llamamos sospechosos, donde reúnen el viaje en los últimos 14 días a los países de público conocimiento y síntomas de fiebre y tos o síntomas respiratorios. Y luego tenemos en la ciudad 192 personas que son contactos estrechos, que un poco ustedes lo mencionaban muy bien. Hay 3. ¿Qué es el contacto estrecho? El contacto estrecho puede haber distintas situaciones. O un conviviente o una persona que estuvo cerca a menos de 2 metros de un caso confirmado o sospechoso, pero esencialmente confirmado por el momento. Esta es la definición. Luego también un personal de la salud que no conocía que estaba enfrente de un caso enfermo y por no la atención lejana, pero sí la atención cercana, como por ejemplo sacar un hisopado o hacer un procedimiento en la vía aérea, y aquellas personas que conviven cercamente, muy cerca, por ejemplo los pasajeros en los asientos linderos de los aviones. Estos son contactos estrechos. Se sabe que en estos contactos estrechos, cuando contraen la enfermedad, no se consideran, como ustedes muy bien lo dijeron, y gracias por la aclaración, así todos los ciudadanos lo escuchan, los televidentes, no representa, por el momento, una circulación en la Argentina del virus, lo que no quiere decir que no sigamos haciendo las medidas. Daniel, una aclaración, ¿cuántos casos específicamente están bajo análisis, es decir, que se pueden confirmar en las próximas horas? Y por otra parte, ¿qué sucede con alguien que contrajo el virus y tal vez ya se curó? ¿Queda inmune o puede volver a contagiarse? Que la primera pregunta es lo que le llamamos casos sospechosos, que reúnen tanto el antecedente de viaje a una zona de riesgo. Ustedes saben que ahora se amplió a toda Europa, a Estados Unidos y los países China, Corea del Sur, Japón e Irán, si no me olvidé ningún país. Y luego que tiene la sintomatología, la fiebre y los síntomas respiratorios. En estas personas se le hacen estudios de sangre. Primero se descartan infecciones comunes respiratorias como el virus de la influenza, la gripe común, y luego se hace el estudio de coronavirus, que es un estudio que se hace en hisopado de la garganta, o también en secreciones que la persona pueda eliminar. Eso se envía al Hospital Malbrán, por ahora se está concentrando todo allí. Y ¿se sabe cuántos hay bajo análisis? Acá, por lo menos tengo el dato de la Ciudad de Buenos Aires, 68. O sea, de acá mañana pueden llegar a aumentar. Claro, tenemos una cadena de casos que se van confirmando de acuerdo a la capacidad de procesamiento del Hospital Malbrán. ¿Y esos 68 casos están dónde? ¿En sus casas? Esos casos no, aislados? No, por ahora el protocolo, tocaste un muy buen punto. Por el momento están institucionalizados, internados, la gran mayoría en estado... Bien. Están muy estables. Pero están internados. Pero están internados para extremar las medidas de aislamiento fundamentalmente. Está bien. Bueno, doctor, quédese porque nos faltan pocos minutos para la cadena. Gracias. Y así después, así que la vemos junta. Y está también Alejandro Marcó del Pon, que es economista, porque el pánico parece haber ganado sí los mercados internacionales, Alejandro, ¿no? Sí, estamos todos haciendo un curso de epidemiología ahora. Claro, en realidad está bien.
Lo que escuchaba con atención Sí. al doctor, hay que... Muy bien. Sí, por supuesto. Muy bien. Yo creo que lo que hay que hablar en realidad es que el coronavirus no puede ser el detonante de la recesión que va a venir. Si nosotros no aclaramos con anterioridad qué es lo que venía pasando, vamos a suponer de que en realidad fue este virus el que hizo que la economía mundial cayera. Es bueno, es muy bueno lo que usted acaba de decir. Y vos imaginate que entre los panelistas, en vez de tenerme a mí, lo tengas al ex ministro de Economía del gobierno de Macri, se te siente y te dé la explicación de que el gobierno actual, en realidad el problema que tiene con el crecimiento, con el desempleo, con la pobreza o con la deuda, no es una cuestión de políticas económicas implementadas por el gobierno anterior, sino es una cuestión del coronavirus. Claro. Bueno, a nivel mundial pasa exactamente lo mismo. Los economistas lo primero que queremos hacer es, sobre todo la ortodoxia económica, es que no tengamos la culpa de las políticas económicas que implementamos y que llevaron a que no solamente la economía mundial esté en franca recesión, sino que los 10 ricos, más ricos del mundo, tengan el mismo ingreso que 3.500 millones de personas. Bueno, hace 8 años esto se empezó a discutir y lo primero que se discutió era si este era un problema coyuntural o era un problema secular. ¿Sí? O sea, si esto se iba a reiterar, cada crisis se iba a estar reiterando. Después lo que se empezó a estudiar fueron, bueno, si esto es un problema secular, lo que tiene que empezarse a mirar es cuáles fueron las políticas que nosotros implementamos para que esto suceda, Claro. y que pongamos a la economía en el lugar que la pusimos. Cuando estas políticas no se pusieron de acuerdo hace 2 años, los indicadores mundiales empezaron a demostrar que la economía mundial iba a entrar en recesión. Y lo que se empezó a discutir ya no fue más cuándo, sino en realidad era en qué tiempo tardaba para entrar en recesión y qué tan grave o cuáles iban a ser las dimensiones de esa recesión. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, si nosotros creemos en realidad que el coronavirus es el detonante de la recesión que viene, estamos completamente equivocados y estamos analizando mal lo que está sucediendo en la economía mundial. Que el coronavirus le haya puesto el último clavo al ataúd de una economía que estaba casi muerta, bueno, sí, porque ha creado muchos problemas y va a crear muchísimos más problemas. De hecho, hasta el lunes había un escenario económico, una lógica económica, y del lunes en adelante esta lógica es completamente diferente y hay que cambiar las preguntas de lo que teníamos. Eso es lo que iba a decir. Ahora, entonces, es una nueva lógica para tratar de cómo se sale o cómo se recupera a nivel mundial la economía, ¿no? No solamente a nivel mundial, a nivel local A nivel también. local. Lo cual, a ver, si nosotros ¿Y a nos nivel acordamos- local nos va a perjudicar o de alguna forma esta renegociación que el gobierno está teniendo justo en este momento con los organismos de crédito internacionales? Ya viene la cadena, quédese ahí, faltan 2 minutos. Lo voy a interrumpir ni viene entre la cadena. Digo, ¿puede llegar de alguna forma a favorecer porque diga el fondo, los organismos internacionales? Y no podemos joder con un país que... Lo que cambia es la lógica. Digo, la lógica que tenías hasta el lunes es una y la lógica que sigue es otra. Ustedes acuérdense del 2008. Sí. En toda una América Latina que tenía gobiernos progresistas y que todos los gobiernos lo que hicieron fue ayudar a la demanda, tratar Sí. de que los países no se cayeran, eran gobiernos que no solamente ayudaban al consumo, sino que no estaban endeudados. La lógica actual es completamente diferente. Vos tenés un problema de transferencias porque necesitas encontrar una mayor cantidad de exportaciones en un mundo que entró en una guerra por la supremacía que se pone como una guerra comercial y en donde todo el mundo se está cerrando. Entonces, incrementar las exportaciones para tener un superávit y para tener los dólares necesarios en superávit comercial va a ser cada vez más difícil de lograr. Claro. Porque el contexto económico ha cambiado completamente. Ya no es el mismo. De hecho, yo creo que se van a empezar a evaluar diferentes casos. Nosotros teníamos hasta el lunes una mirada del gobierno nacional de una vereda del medio en donde no le hacía caso, no iba a atender a negociar con el mercado y tampoco iba a declarar el default, sino iba a ir por un camino del medio en el que
lo que quería lograr era una masa crítica de dinero que permitiera no solamente pagar la deuda, sino permitir el crecimiento de la Argentina, ¿sí? Claro. Bueno, esa lógica hoy es cada vez más difícil de lograr porque vos no solamente vas a necesitar, tengamos en cuenta esto, nosotros nos endeudamos en una moneda que no imprimimos, o sea, no tenemos. Como no tenemos capacidad de ir al mercado internacional para pedir deuda, para pagar deuda, todo lo que tengamos que hacer lo vamos a tener que hacer con recursos propios. Entonces, los recursos propios necesariamente tienen que ser el superávit comercial. Si vos tenés un mundo que se está cayendo debido a cuestiones anteriores al coronavirus, lo único que hizo el coronavirus es acelerar esta caída o ponerle fecha en realidad a la recesión, bueno, va a ser mucho más difícil cada una de las negociaciones porque vos ya no vas a necesitar solamente quitas, vas a necesitar más cosas para poder dar incentivos internos para que la economía funcione. Bien, bien. Bueno, estamos esperando la cadena. Mientras tanto, así no interrumpo, que está muy buena atención con la explicación que está dando Alejandro. El ANSES, Alejandro Banoli, acaba de producir una serie de tweets. Vamos a coordinar, dice, con bancos pagadores. Esta era una gran preocupación, porque se está pidiendo que todos los mayores de 65 años cumplan con una etapa de prevención de aislamiento, y muchos hoy incluso en la radio nos preguntaban, bueno, cuando se va a la cola a cobrar, bueno, dice, estamos coordinando con bancos pagadores de jubilaciones mecanismos para evitar justamente las colas y las aglomeraciones. Y también ha producido 3 tweets, no sé si los tenemos, Charlie, si no lo leemos de acá. El primero dice, avanzaremos en medidas de prevención y cuidado con responsabilidad en el marco de los protocolos que adopte el Gobierno Nacional. El segundo, se priorizará el uso de canales remotos, se profundizará la virtualización de procesos y el trabajo a distancia en ciertos casos. Se flexibilizará y se otorgará mayores plazos para los trámites que hagan adultos mayores y titulares de AUH. Y el último, mañana se anuncian medidas adicionales para cuidar en esta emergencia a quienes reciben prestaciones de ANSES y al personal del organismo. Atención presencial solo de temas urgentes y prioritarios. Hoy también nos hacían mucha pregunta, doctor, se lo traslado, no sé si ustedes tienen algún protocolo, sobre la atención en áreas del gobierno de la ciudad o empleados públicos en el contacto con la gente. Sí, por un lado ya se están capacitando a todos los lugares de atención al público y empleados en medidas de protección, medidas de protección hacia los demás, todas las medidas de lavado de manos, todas las medidas también en concordancia con el nivel nacional, con la resolución que sacó el Ministerio de Trabajo el viernes. La ciudad ya hizo algo especular con todos sus trabajadores y trabajadoras para habilitarles un permiso de licencia excepcional por 14 días en caso de los que viajen del exterior, en caso de los que puedan llegar a hacer contactos, ni hablar de los que son casos sospechosos o confirmados que ya tienen una licencia habitual de enfermedad. Así que en ese sentido todos estos cuidados, y por otro lado también, aunque no ya, pero en este contexto de ir adelantándonos, distintas opciones, amén de lo que ustedes mencionaron, de los eventos o de 200 personas, hasta 200 personas, en relación a en el futuro, que obviamente lo iremos concordando con autoridades nacionales, otras provincias, no determinados ahora, pero sí evaluando el impacto, no solo unidimensionalmente en el gobierno, sino, como bien decías, el potencial impacto económico en los distintos sectores, Claro. de medidas adicionales, Bien. no todavía, pero en escuelas, teletrabajo, distintas alternativas. Y también otra pregunta que hoy nos hacía mucho la gente, el transporte público, en un tren que se viaja apretadísimo, en el subte que en determinadas horas se viaja apretadísimo, ¿qué se hace? Por ahora extremar las medidas, no hay todavía definiciones concretas en este momento donde no hay una masividad de la circulación local, todavía estamos en esta etapa de contención, pero sí desde ya las medidas de protección generales, de higiene personal, que ya están lanzadas y de público conocimiento.
Daniel, y de cara a lo que se viene, digo, ya se suspendieron algunos eventos, ¿qué puede pasar con respecto a los colegios y por sobre todas las cosas si se analiza caso por caso, digo, si se puede llegar a dar algún caso de contacto estrecho en algún colegio, que suspendan las actividades en ese establecimiento en particular o si se puede llegar a ser masivo? Como bien decían ustedes, vamos viendo esto cada 2 o 3 días, tenemos un gabinete ampliado del gobierno específico del coronavirus, donde también hablamos con los distintos actores de la sociedad en forma participativa, y en ese contexto cada 2 o 3 días evaluamos la situación, cada día les diría, obviamente articulando con autoridades nacionales, con las normativas nacionales también, con lo que vayan haciendo otras provincias. En el caso puntual, por el momento, si hay, dado que hay poquitos casos, pero en el caso puntual que vos mencionabas, se trata como la generalidad que estamos diciendo. Si hay un caso confirmado en una escuela, si lo hubiera, aquellos contactos estrechos se realizan recomendaciones y todo el apoyo que estamos dando en la ciudad también en lo que se llama escudamiento domiciliario de aquellos contactos estrechos. ¿De quién es la decisión, digamos? ¿De la ciudad o de Nación, digamos, por ejemplo, respecto a la posible suspensión de clases? Esto va a ser muy dialogado y obviamente tiene que estar bien coordinado. Como el país federal que somos, la Argentina, cada provincia tiene su potestad, pero me parece que la palabra clave de cualquier crisis sanitaria es la cooperación. Creo que acá, trascendiendo los escenarios políticos de cada jurisdicción, esto tiene que superar ese tema y nos tenemos que coordinar entre las jurisdicciones. Y además, doctor, me parece que ahí es muy importante también esto, ¿no? Que hasta el momento son casos importados. Exacto. Que si se llegara a dar algún caso local autóctono, ahí, a la ciudad, a la Exacto. región donde se da, es Exacto. Donde hay que tomar medidas, ¿no? Tal cual. Algo así que cada jurisdicción no puede tomar medidas aisladas. En algo pasó en Italia tomaron medidas por las regiones del norte y hubo muchos movimientos internos, migraciones internas, que hizo que muy rápidamente, al cerrar las regiones del norte, rápidamente muchas personas volvieron a sus domicilios, movieron sus actividades económicas, etcétera, y desperdigaron el virus por toda Italia y en pocos días ya toda Italia era una zona de riesgo. O sea que por ese contexto, por lo sanitario, tienen que ser políticas articuladas. Bueno, ahora continuamos, estamos esperando, no sé qué pasa si estará grabado, si va en vivo, ¿tenés información? El último Juan? anuncio era que 20:30 iba a ser la cadena nacional, primero habían dicho 7:30, después más cerca de las 8, después 20:30 y ahora ya estamos pasados, unos 10 minutos pasados, tengo entendido que debería estar ya por comenzar. Bueno, no sabemos si es en vivo o si es grabado, por eso tal vez el desfasaje horario. Hoy se conocieron los índices de inflación, estamos ya con esto, enseguidita, ni bien aparezca la cadena, estamos también con la información que es importante, los consejos que dan desde el área de salud, lo que decía Alejandro recién, la inflación, 2% en febrero, en 12 meses acumulada 50,3%, es la más baja desde enero del 2018. Alejandro, ¿cómo analizan este proceso? Bueno, ahí tenemos cómo fue septiembre del 2019, 5,9, en octubre 3,3, en noviembre 4,3, diciembre 3,7, enero 2,3 y en enero 2%. ¿Se puede mantener esta tendencia a la baja? Yo creo que se va a mantener solamente por cuestiones de la misma crisis en sí, o sea, la caída en la demanda. Este gobierno está apostando a hacer una renegociación de la deuda y a medida de que esa renegociación dure, me parece que no está queriendo abrir otros flancos para poder discutir cosas diferentes, ¿sí? Porque hay una serie realmente de temas que tienen que ver sobre todo con precios, en una economía que casi no tiene mercado, en donde los formadores de precios lo que están haciendo es, aún y con problemas en la demanda, siguen aumentando los precios. Entonces a mí me da la sensación de que sí se va a mantener en principio como por cuestiones recesivas hasta que esto se empiece a reacomodar, y me parece que el reacomodamiento va a tener mucho que ver con, obviamente, con
cuál sea la negociación que terminaste haciendo a nivel internacional con esto que te estaba diciendo de esta masa crítica que te permita impulsar a la economía, no solamente pagar. Entonces, una vez que vos impulses a la economía, habría que ver cómo se comportan los formadores de precios, bueno, porque... ese es el tema, ¿no? Exacto. Porque vamos a ver alimentos. Alimentos está por arriba, alimentos no afloja. Este es el problema de la Argentina hoy. No afloja el tema de alimentos. 2,7 en febrero, en 12 meses 54,2. Es decir, está por arriba del promedio de la inflación de alimentos. Sí, lo que pasa es que es monopólico. Este es otro tema. O sea, ahora, si vos ¿por qué buscás aumenta? Recién el productor me contaba, ayer en el kiosco compró un paquete, lo vamos a decir, de galletitas, cerealitas a 50 pesos. Y hoy fue 70 pesos en el mismo kiosco. Sí. De ayer a hoy 20 pesos. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que hay un descontrol. Yo creo que el problema está ahí. O sea, como vos no estás queriendo abrir demasiados lugares de discusión, lo que estás tratando de hacer es, bueno, estas personas con las que vos te vas a tener que sentar, que son los monopolios que han fijado desde siempre los precios en la Argentina, sin ningún sentido, digo, buscá en los alimentos cualquiera, digo, tenés la leche, hay un solo productor, sí. Los demás son, bueno, y en cualquiera. Pan, ni hablemos del pan lactal, pan integral. Pan lactal tiene también una sola cadena, pero en todas, en realidad, si no hay monopolio, hay oligopolio. Por lo tanto, ahí hay como un círculo sin fin, que es más o menos lo mismo que pasa con los productores de soja, que vos le decís, bueno, está bien, pareciera ser, o todo indicara que vos no fijás los precios de acuerdo a los costos, sino de acuerdo a los beneficios. Si los beneficios, vos querés seguir manteniendo los beneficios, entonces, si me decís que en algún momento, por ejemplo el dólar o lo que sea, te está perjudicando, vos me tenés que permitir abrirme los libros para que yo vea cuál es, claro, en dónde tenés vos el problema y tratar de ayudarte. Lo que pasa es que la lógica es esta, no, yo estoy perdiendo, entonces tengo que subir los precios, bueno, ¿me podrías dar cuáles son los costos, a ver si yo te puedo ayudar? No te abro los libros, porque en realidad el chiste es de que los precios se manejan de acuerdo a la tasa de beneficio, y eso es lo que no cambia. Ahora, cuando el presidente dijo la semana pasada, voy a ser implacable con los formadores de precios, va a tener que ser implacable. Va a tener que ser implacable, pero y aplicar las leyes que estén al alcance. No, sí, por supuesto, leyes hay. El problema es que lo que yo creo es que vos no podés dispersar las discusiones. Me parece que tenés discusiones en este momento más relevantes, que tienen que ver con este monto financiero que vos necesitás para poder negociar, ¿sí? Entonces no podés, si vos no tenés el monto financiero para saber cómo presupuestariamente vas a distribuir la carga de la deuda, es muy difícil que te pongas a pelear con los formadores de precios. O sea, me parece bastante lógico que el gobierno se haya centralizado en una discusión y que deje las demás para cuando tenga por lo menos un poco más de aire y de poder para saber de qué está hablando. Pedro, quería agregar algo respecto de la palabra deuda, ya que la mencionaban, y la ex titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que hoy dijo unas palabras que provocaron un odio profundo en Italia, porque dijo algo respecto de las tasas que cayó muy mal, que afectó a la bolsa en Italia, la están declarando persona non grata y diciendo primero destruyó Grecia, después destruyó la Argentina y ahora está destruyendo al frente del Banco Central Europeo a Italia. Hay mucho enojo con Christine Lagarde, a quien alguna gente quería amar para siempre. Bueno, ahora la odian también en Italia. Bueno. Es un verdadero inconveniente. Vamos a ver hoy lo que dijo el fondo respecto a la negociación. I don't have more on specific timing, modalities of next steps. That dialogue, I can say in response to some of the questions, has not been affected by the coronavirus outbreak. The dialogue has not been affected. That's ongoing. As we've said more broadly, as I just said, the outbreak, the coronavirus outbreak, will have significant impact on global economic activity, and Argentina, like other countries, is not immune to these developments. So we're looking at that, we're monitoring that, we're discussing that with the authorities. Bueno,
No sé si será para tranquilizarnos o para preocuparnos, ¿no? Pero bueno, lo dice el fondo. A mí me parece que, a ver, no hay que salirse de la lógica de que el fondo fue creado con un fin y para defender, en general, a el sistema financiero y a los acreedores internacionales. O sea, por más que cambie la titular del fondo, la lógica y quienes financian al fondo, obviamente que no va a cambiar. Ahora yo creo que el fondo lo que ha hecho, y me parece bastante lógico que corre por su parte, es, como todo el mundo sabe que es una torta, una sola torta para pagar entre los acreedores privados y el Fondo Monetario, bueno, se va a poner codo a codo con la Argentina y va a tratar de que los acreedores privados hagan la mayor quita, porque ante una mayor quita de los privados, claro, el fondo puede cobrar más rápido, y ante una menor quita de los privados, el fondo va a tener que tirar a futuro la cobranza. O sea, yo creo que el fondo no hace más que lo que ha hecho siempre. Sí. Alejandro, muchas gracias. No, clarísimo, muchas gracias por la precisión y la claridad. Se queda el doctor. Viene demorada la cadena nacional, viene demorada la cadena nacional, quédese en cualquier momento, nos dicen ahora, nos informan, va a salir, pero quédese, obviamente, ni bien salga, estamos. Nos estás acompañando con el hashtag Infodemia. Recordemos, es necesario para estos tiempos que corren, este término, ¿no? Vamos a recordarlo. ¿Qué es la infodemia? Es la epidemia de mala información. Una práctica que genera pánico o promueve conductas incorrectas. Lamentablemente en estos días algunos han cometido infodemia en la Argentina. Por eso nos estamos marcando en este programa y en este canal con lo que hay, con las palabras autorizadas. Estos son temas que no se debaten. Acá hay que escuchar a los que saben, a una autoridad sanitaria del gobierno de la ciudad, a una autoridad sanitaria del gobierno nacional. El otro día pasó un papelón en un programa donde intentaban discutirlo a Can, con lo que saben. Entonces, por favor, seriedad y racionalidad sobre estos temas. Teníamos previsto, seguimos, estamos esperando la cadena nacional, también otros temas que forman parte, que no nos olvidamos. Como siempre decimos, que esto no tape otra información. El domingo, en el Cohete a la Luna, Horacio Berbisky publicó una información muy fuerte sobre el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que tiene intereses en dos lados del mostrador. Representa su estudio a una empresa muy importante de cigarrillo y es el presidente de la Corte que tiene que batallar con estos temas. Nos acompañan esta noche, como siempre, Horacio. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gato, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, esperando la cadena nacional, así sí, que si te interrumpimos, pero bueno. Pero, a ver, Rosenkrantz, sí, ¿en qué está? Bueno, es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y en cuanto fue elegido, pidió ser colocado como primer voto en todos los temas de aduanas, impuestos y bancos. ¿Él pidió? Sí. Ah, mira, sí. ¿Por qué? ¿Le interesaba perfeccionarse en eso? Evidentemente tiene un interés específico en la materia y además nombró a una persona de su confianza a cargo de esa secretaría, que es la Secretaría 7 de la Corte Suprema de Justicia, de modo de que él tiene la voz cantante en esos temas. Eso por un lado. Por otro lado, hay en la Corte Suprema en este momento un juicio importante, no por el monto económico, sino por lo que implica como conflicto de intereses. Entre las dos mayores tabacaleras que concentran el 90% del mercado, una estadounidense, Philip Morris, y la otra británica, British Tobacco. Philip Morris es Mazalín Particulares y British Tobacco es Nobleza Picardo. Como producto de un proceso de concentración. Eran cada uno una fábrica independiente, sí, se fueron juntando, quedan dos. Ahora, en la crisis de fin de siglo,
Hubo algunas pequeñas tabacaleras que mordieron un pedacito de ese mercado hiperconcentrado con cigarrillos de bajo costo que se vendían básicamente en el conurbano. Una de ellas era Tabacalera Sarandí. Cuando llegó Macri al gobierno, decidió poner fin a esa anomalía e impulsó una reforma de la ley de impuestos internos, por la cual rebajó los impuestos para las marcas más caras de las tabacaleras británica y norteamericana y aumentó los impuestos para las marcas low cost de la tabacalera nacional, PYME. Típica medida del gobierno de Macri. Entonces, esta tabacalera nacional, Sarandí, presentó una medida cautelar y consiguió que se suspendiera la aplicación de esa medida en su contra. ¿Llegó a la Corte? Eso llegó a la Corte, luego de una serie de apelaciones. ¿Y Rosenkrantz decidió? Y Rosenkrantz ya hizo el primer voto. Pero ¿cómo? ¿No se tendría que apartar por esto que vos venís comentando? Él tendría que apartarse por otras razones. Una razón es que su hija está trabajando en el estudio, en el gran estudio jurídico, el más importante del país, Mayral O'Farrell y Marval O'Farrell y Mayral, que es el estudio histórico de Philip Morris. Y él había planteado que como su hija había entrado a trabajar en ese estudio, él se iba a excusar en todas las causas que llegaran de ahí. ¿Y no se excusó? No, porque hicieron una manganeta, es decir, subcontrataron, es decir, el abogado histórico que dentro del estudio se encargaba de los temas de Philip Morris, puso bufete propio. Y él es el que firma. Bueno, está bien, pero digo, son las picardías... Son picardías graves, picardías graves. Ahora a mí eso lo que me sorprende... Por otro lado, en la otra tabacalera, digo, porque el juicio es entre la FIP y Tabacalera Sarandí. Claro. Pero las dos grandes tabacaleras norteamericanas y británicas son lo que se llama tercero interesado. Y son los que realmente están impulsando la causa. Bueno, en el caso de British Tobacco, Nobleza Picardo, quien firma es Carlos Tarsitano, que es socio del socio histórico de Rosenkrantz en su estudio Gabriel Bouzat. Es decir, que también por ese lado debería haberse excusado. ¿Y la FIP? ¿Qué papel está cumpliendo también la FIP acá? ¿No? Bueno, la FIP, digamos, una vez que han concedido la cautelar, ataca la cautelar, eso tiene... Lo que no tiene sentido es que la Corte Suprema tome este tema ante una cautelar que no es una sentencia definitiva, cuando habitualmente la Corte Suprema dice en esos casos no es sentencia definitiva, que siga el juicio en la instancia anterior y cuando haya una sentencia definitiva va a intervenir la Corte. ¿Qué es lo que dicen, en cambio, en las causas contra Cristina Fernández de Kirchner? Es decir, hay una conducta inversa. Claro, totalmente. Y en esas causas sí hay gravedad institucional y hay violación a garantía de defensa en juicio y debido proceso. En esas causas sí debería intervenir la Corte. Y de hecho intervino porque abrió el recurso y pidió el expediente. Pero ahí Macri le armó un mini cacerolazo y devolvieron rápidamente el expediente. Y acá están además en juego puestos de trabajo, porque Sarandí emplea creo a 300 laburantes. Sí, por supuesto. Entonces, la Corte acá... Ahora a mí lo que me sorprende, y tengo que ir cerrando, Horacio, creo que se viene a la cadena, lo que me sorprende es que lo denunciaste el domingo. Parece que, no sé si vos tenés otra información, pero no se les mueve un pelo de estas arbitrariedades que siguen cometiendo. Bueno, internamente sí, internamente ha habido mucho revuelo y mucho movimiento. Pero... ¿Le pueden costar la presidencia a Rosenkrantz? ¿Puede meritar un juicio político? Sí, para un juicio político sí.
digamos, es una mancha más. Intervino más de 20 casos Rosenkranz, que tiene conflicto de intereses. Claro. Entonces amerita juicio 21 político. ahora. Sí, Entonces amerita juicio político. Sí, por supuesto. Horacio, gracias como siempre. No, gracias a vos. Alejandro, gracias. Nos quedamos acá con el doctor, el subsecretario. Estamos esperando la cadena nacional del presidente Alberto Fernández para anunciar nuevas medidas respecto a la pandemia del coronavirus. Quédate ahí, ni bien esté la cadena, vamos a estar informando y Diego, seguimos con todo el análisis aquí, clarificando información con responsabilidad. Ya volvemos.